Uy. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Toma! ¡Por ¡Toma! fin! ¡Se cargó uno! Esto era lo que me faltaba, Ana. Pero no puede ser, todo el mundo pidiéndonos este teléfono para probar, así que lo tuvimos que conseguir. ¿Tan bueno es? Vamos a ver si el Red Magic 3 hace magia o no. ¡Comenzamos! Hola tecnonautas, voy a ser muy sincero y la realidad es que solamente sé que este teléfono es un smartphone gaming para juegos. Vos sabrás algo más, ¿no, Ana? Yo sí, yo me he estado mirando unas cuantas cositas, Martín, de las especificaciones y también el precio que tiene. Acá también hay algunas especificaciones. No miro, prefiero sorprenderme, pero cuidadito, ¿eh? A mí me entusiasma cuando nos lo envían con distintos accesorios gaming y demás, así que también los vamos a estar probando. Como lo que también tú puedes probar si quieres y sin compromiso de compra es suscribirte a Tecnonauta. Hombre, mejor que se suscriban apretando en el botoncito de aquí debajo y también Martín, activando la campanita. Es gratis, pero recuerda, lo gratis siempre se termina pagando caro. ¡Ah, no! Ana, hoy vamos a hacer un vídeo sacando el Tesla a pasear, pero resulta que con la ola de calor que hace dijimos no, mejor otro día porque hay que grabar tomas afuera y el sol te cae en el medio de la cabeza, 34-40 grados. Así que nada, nos conformamos con este teléfono, ¿no, Martín? Joder, pobre de nosotros. Y vamos a conocer, ahora sí, al Nubia Red Magic 3. Aquí está. ¡Upa! ¡Qué es grandote! ¡Es grandote! Bueno, ¿qué tenemos acá? Un cable USB tipo C, rojito. Cargador. Tiene toda la pinta de ser de carga rápida. Sí lo es. ¿Me vas a dejar decir una cosa? ¡Pinchito! ¡Pinchito, carajo! ¡Ahí! Yo quisiera ver un pinchito gaming. Y acá tenemos un manualcito y las calcomanías de Red Magic. ¿Qué tenemos acá? ¡Otro manualcito! Mira, esto me hace acordar justamente a otro teléfono gaming del cual también hicimos vídeo. Estamos hablando del ROG Phone de Asus, pero este viene como optimizado. Hasta viene para ponerle el cable de red, Ana, para ir a máxima velocidad. También trae entrada de USB-C y un jack de auriculares. Y no le veo ventilador, ¿eh? No, este no trae ventilador, No trae. El de Asus sí. Esto parece la parte del mando. A ver. Uy, esto es lo que me gusta a mí. ¿Cómo se va a poner esto, Ana? Luego lo probamos. Y ahora vemos acá. Dios, esto es de plástico, pero tiene como una sensación gomosa en algunas partes, ¿no? Como en la parte en los costados. Es medio rígida, ¿eh? Vale, ahora sí, ¿me dejás, Ana? Ahora sí. Oh, es raro, ¿eh? Estéticamente. El logo de Nubia, una sola cámara por detrás. Esto es el lector de huellas trasero, ¿no? Sí. Metal, que va directamente también por los costados. Ah, mira, los pines. También acá la bandejita, encendido, volumen. ¡Ajá! Mira también como el ROG Phone, gatillos. Por la parte de abajo nos encontramos con el USB-C, salida de audio. Y por arriba, el jack. ¡Qué bien! Una muy buena noticia si te acercás. Esta salida de audio gigante. Sí, ya la veo. ¿Y ves esta de acá abajo? Sí. Te lo presto, Ana. Un segundito, ¿eh? Es enorme, es pesado y enorme. Apuesta, ¿cuánto pesa? No tengo ni idea. No, pero por eso mismo, acá tengo la balanza. ¿Cuánto decís que...? Ni idea. No, pero tirá. 202 gramos. Yo digo que este pesa 197. Y viene la prueba 3, 2, 1. Ay, me ganaste. ¡Ja, ja, ja! Hay dos cosas que ya no me gustaron. Una de ellas es que cuando escribimos... Baila mucho. Baila demasiado. Pero eso se soluciona, Martín, ya con la funda. Y otra de las cosas que no me gusta es la vibración. Tiene la vibración esa de teléfono chino. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Esa vibración cutre un poco que la hace así en cualquier lado. Y en un móvil de este tipo iría mejor así más puntualizada en determinadas zonas y demás, ¿no? Más precisa, digamos. Pero también es que estoy hilando fino. Para los amantes de las características, aquí están exactamente todas, que las veáis bien y que tiene de todo. Pantalla de 6,65 pulgadas a 90 Hz. Bien, eso significa que va a ser una pantalla mucho más fluida. Eso es lo que dicen, a ver. ¿Ves ese movimiento fluido? Sí. Eso no lo tienen todos los teléfonos, lo tienen unos pocos. El OnePlus, por ejemplo. El OnePlus es de los primeros teléfonos normales que vienen con esa posibilidad. Un Snapdragon 855, 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento, nuestro modelo. 5000 mAh de batería. Bien, bien. ¿Te Para gusta eso? Un móvil gaming es necesario mucha batería. Después viene, evidentemente, con el refrigerador. Nos cagaron, Ana. En el unboxing no estaba el refrigerador. La refrigeración, Martín. Ah, vale. Es que ya tengo mucha calor. ¿Cómo funciona el lector de huellas? 3, 2, 1.
Además te hace una animación y todo. Funciona muy bien, muy rápido, muy fluido. No hay ningún problema por ese lado. Y no encontraba una aplicación propia de este teléfono para poder sacar y exprimir toda la parte gaming. ¡Lo encontramos, lo encontramos! No es ninguna aplicación así nomás. Acá viene por el hardware directamente. Este botoncito rojo. Lo levantamos. Y se convierte en una herramienta gaming. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Son muy flojitas las luces LED. Pues que hay mucha luz. Mira, cooling fan, loco. Un cooler, un ventilador adentro del teléfono. ¡Qué locura! Se oye, ¿no? Se escucha, mira. Ahí está, ¿encendido? Ya he apagado. Sí, se oye, se oye. ¡A tope, vieja! Le vamos a dar primero a la prueba de velocidad. Recordemos que tenemos acá 600 megas, tanto de subida como de bajada. 200, 204, se nos va, se dispara. Sí. ¡Oh! 219, bien ahí. Cañón, cañón. Y escuchando la música del ventilador, queríamos poder hacer el Antutu, la prueba de velocidad, con el ventilador puesto al máximo. Pero resulta que cuando lo ponemos en este modo, no te deja directamente usar nada que no sean juegos. Vamos al Antutu y para poder probarlo, lo tenemos que comparar con otro bicharraco. Y en este caso es un bicharraco que, ojo, va a doler mucho esta comparativa. Porque también el OnePlus 7 Pro tiene 90 Hz de pantalla. ¿Ven lo fluido? Y vamos a iniciar la prueba en 3, 2, 1. Salté un poco, ¿no? Sí. No es flojo, ¿eh? Está bien. Tal vez más rápido, ¿no? De momento van bastante parecidos, pero quizá la fluidez como de sensación vaya un poco más pero vamos. 41 grados. El OnePlus. Sí, en la parte más caliente. Mientras que este tiene más superficie caliente. 42 grados. Se mantiene un poco más fresco el OnePlus, ¿eh? No me esperaba este resultado, Ana, ¿eh? Yo apostaba por este. Mira lo que ha pasado. El Nubia, más puntuación que el OnePlus. Y cuidado, porque hay un dato muy relevante acá. No es más rápido en cuanto a CPU, lo vemos claramente, pero en cuanto a GPU, o sea, la gráfica. La gráfica es bastante más rápida, así que en este caso, cuando lo probemos en juegos, quizás ahí veamos muchísima más diferencia. Y ahora, a lo que vinimos todos, Ana. Comenzamos con una carrerilla. Vamos. Pero vamos a empezar a probar con los dispositivos que nos venían incluidos. Para poder utilizar el joystick ese necesitas sí o sí esta funda. Vamos a poner la mega funda que le da aún más tamaño al bicharraco. Pero vemos que acá está el encastre. ¿Con qué mano vas a jugar con el joystick? ¿Izquierda o derecha? Ah, se puede poner de cualquier lado. Qué bueno. Bueno, lo pongo de este lado. Y para que el bicho funcione tenemos que venir acá arriba y darle a Connect. Tiene como botones por todos lados esto. Sí. Lo único que este tiene este gatillo y que con la funda es como difícil de alcanzar. Vamos a probar otro juego. Vamos a probar el PUBG y esta es la configuración que nos da de serie. Bueno, en principio no me funcionaba, entonces vine acá y le di a este botón de handler, que lo que nos permite es, como pasaba justamente en el ROG Phone, ¿no? Mapear los botones. Este botón se ponga justo encima de golpe, entonces lo ponemos ahí, queda guardado y ya directamente podemos jugar y cada vez que le doy hace eso. La verdad es que es 1000 veces mejor jugar con el mando físico, Ana, ¿eh? Sí. Te digo que esto era lo que yo necesitaba para volver a ganar. Al Fortnite, Martín, después también lo vas a probar. En el Fortnite la liamos, Ana, ¿eh? Cuidado, una cosa importante. Por ahí soy muy pesado. Me están disparando y tengo que explicar una cosa. Vas a morir. Eso no se le hace a Martín. ¿Sabés lo que le pasó al último que lo intentó? Me mató. ¿Qué estabas explicando? No, que no me... ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh! ¡Toma! ¡Por fin! ¡Se cargó uno! Esto era lo que me faltaba, Ana. Esto era lo que te da las ganas de jugar. Yo odio jugar en el móvil, lo tengo que declarar. Odio jugar con las pantallas táctiles. Y solamente tener esto acá al costado, ya está, me motivó, Ana. Estoy para el Fortnite. Bueno, vamos a ver cuánto es lo que da de determinado. Épica a 30. Seguramente con el tiempo lo actualizarán para que se pueda jugar a 60. Me gusta esto de mapear acá rápidamente, ¿eh? Voy a tener que dar una vueltita. ¡Vamos ahí! Tú pásate mucho rato dentro del túnel que se vayan matando entre todos y así duras más. Te digo que el mando le da una vida totalmente distinta a este juego, ¿eh? Yo creo que a este hay todos.
Me siento con capacidad de ganar hoy, Ana. Ay, no, Martín, no digas eso porque ahora te viene uno por detrás y cagaste. Pero tengo mando, Ana. Vos tenés que pensar que yo soy de la vieja escuela. Yo juego con mando, yo juego físico. Nada de estos niñatos, ¿no? Que van por ahí tocando pantallitas. No, a lo macho. No, mírale, mira, que no te mate, no, ya está, a lo macho, sí, toma macho. Me falta físico del otro lado. Y basta de niñerías, sacamos acá la carcasa y todo esto y venimos a probar el otro complemento. Que este complemento de aquí no se puede utilizar con la carcasa, o sea, son complementos independientes. Cuando utilizas uno no puedes utilizar el otro. A ver, venimos ahí y... ¡chachán! Esa carita. A ver, el dock este nos volvimos un poco locos intentando hacerlo funcionar. Por ejemplo, queríamos conectarle el RJ45 para conectar por cable y ir a máxima velocidad, pero no nos funciona. Este, por ejemplo, de aquí, que es el USB-C, lo quisimos conectar a la tele, no reconoce la tele, o sea que no podemos sacar la pantalla, digamos, a la televisión. Aparte se nos ha colgado multitud de veces. Yo creo que al activar este botoncito en determinados lugares, medio que se bloquea el teléfono y no te deja usar ni una cosa ni la otra y queda ahí medio muerto. Pero bueno, todo se soluciona con una prueba de cámaras, ¿o no? Bueno, no es un teléfono enfocado a las cámaras ni nada de eso, es un teléfono gaming, pero vamos a probar qué tal, Martín. Te doy el lujo de que me saques una hermosa foto. Uy, madre mía. Para mi perfil. Yo con la mano izquierda. Bueno. 48 megapíxeles la cámara trasera. Allá vamos. Esta es mi cara cuando me decís 48 megapíxeles. Ahí está. ¿Cámara delantera? La selfie 16. No se ve nada mal. Estoy sudado, Ana. 3, 2, 1. Oye, están bastante bien las cámaras, ¿eh? No esperaba esto. Esperaba que la cámara sea lo peor. Y la selfie también. Me gustaba más cuando la veía ahí. Capaz que está haciendo algún tipo de borroneado, ¿no? Un efecto belleza un poco, quizá. Sí. Pero no está mal, ¿eh? Está muy bien. Con esto último de la cámara, Ana, mi puntuación acaba de subir un poco. Pero no la puedo decir hasta que no sepamos el precio, porque lo hacemos en base siempre a lo que duele. 479 euros exactamente, pero solo el teléfono, accesorios aparte. Eso sí, no me sé el precio de los accesorios de memoria, pero no son excesivamente caros. Te lo dejamos o en la descripción o en los comentarios. Este es el que vale la pena, el otro ni contar. No, el otro no vale para nada. ¿Cuánto le pones, Ana, de puntaje entonces a Un esto? 8,2, 8,3. Dedicado para gaming. Si quieres un teléfono para cada día, yo me miraría otras opciones. Pero para gaming, para juegos y todo eso, genial. A ver, yo me compraría, por ejemplo, un OnePlus 7 Pro, pero el OnePlus 7 Pro está como 800 euros. Sí. Este está bastante bien, tiene lo más de lo más. Me hace acordar a cuando armabas el PC con componentes genéricos y armabas un super PC que era bastante vasto, podríamos decir, pero era potente y demás. Realmente me da una sensación por ese lado. Potencia a lo bestia. Es verdad que también te puedes comprar un Pocophone, pero es procesador del año pasado y no es un móvil tan orientado a gaming. Yo creo que si estás buscando para juegos algo que te dé mayores sensaciones, de todo lo gaming que probé, más que nada por el tema del mando y eso, a mí me gustó mucho este. Pero queda en el gusto cada uno. Yo le pondría un 8,4, 8,4, 8,5 más o menos. ¿Sí? Sí, creo que iría por ese lado. Bueno, ahí lo dejamos. Podéis dejar vuestra puntuación o vuestras sensaciones también en los comentarios. Y teléfonos que podrías comprar similares a este, bueno, sin lugar a dudas, por ejemplo, el Asus ROG Phone, que ya hicimos vídeo. El del año pasado, que dentro de poquito sale uno nuevo, Martín. Y si no, también el Pocophone, que también hicimos vídeo y te lo podemos dejar en la descripción. El Black Shark nosotros no lo hemos probado. También habrá que esperar cuando lo hagamos, porque solamente vamos a compararlo en base a móviles que hayamos probado. Nada más, nosotros nos vemos. Próximo video. Chao.